Me escapé de la casa de mis suegros a la madrugada y ahora todos me odian. Hay momentos en la vida en los que uno se ve obligado a elegir entre la paz mental y quedar bien con los demás. Esta es la historia de cómo escapé, literalmente, de la casa de mis suegros a mitad de la noche, y terminé siendo la villana para todos, menos para mí misma. Todo comenzó con la invitación de Mark para pasar una semana con sus padres. Llevábamos 3 años de relación, y aunque ya los había conocido en algunas reuniones cortas, esta sería la primera vez que conviviríamos varios días bajo el mismo techo. Su familia vivía 6 horas en auto, en una casa antigua a las afueras de un pequeño pueblo, rodeada de árboles altos, jardín descuidado y un ambiente que parecía sacado de una película de los años 70. Desde el primer momento, sentí un nudo en el estómago. No por miedo, sino por intuición. Algo me decía que ese viaje no terminaría bien. Mark estaba emocionado. Hablaba todo el camino sobre lo bien que nos tratarían, cómo su madre cocinaba como nadie, cómo su padre seguro me haría reír con sus historias de juventud. Me limité a sonreír. No quise parecer negativa. Llegamos cerca de las 5 de la tarde. Su madre nos recibió con una sonrisa forzada y un abrazo algo rígido. Su padre apenas levantó la vista del periódico. Me llamó la chica de ciudad en tono burlón. Pensé que era una broma, pero no sonrió. La casa olía a humedad. Las ventanas estaban sucias y las cortinas parecían no haberse lavado en décadas. Nos asignaron una habitación en el sótano, con una cama vieja, sin calefacción, y una lámpara que parpadeaba. Mark dijo que era temporal, que al día siguiente hablaría para que nos cambiaran de cuarto. Nunca lo hizo. La primera noche fue incómoda. La cena fue tensa. Hablaron entre ellos como si yo no estuviera ahí. Comentarios como, aquí sí comemos comida de verdad, o a ver si se acostumbra a madrugar, iban dirigidos a mí, aunque nadie me miraba directamente. Cuando bajamos a la habitación, le dije a Mark que no me sentía bienvenida. Él me pidió que aguantara, que solo eran unos días, que su familia era así con todos. No era verdad. Al día siguiente, vi cómo trataban a la esposa del hermano de Mark, con cariño, risas. Incluso le sirvieron el desayuno en la cama porque tenía migraña. Yo, en cambio, tuve que pedir permiso hasta para servirme un vaso de agua. Así empezó todo. El viaje familiar que se convertiría en una pesadilla. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Cada mañana me despertaba con un nuevo motivo para arrepentirme de haber aceptado ese viaje. El sonido agudo de la radio a todo volumen en la cocina a las 6:30 am era la alarma natural de esa casa. Nadie se preocupaba por si alguien dormía aún. El desayuno era una ceremonia hostil. La madre de Mark ponía la mesa solo para los miembros de la familia directa. Yo debía servirme después, con los restos. Y si tomaba antes algo de pan, siempre había una mirada acusadora, como si hubiera robado algo sagrado. Mark parecía ciego. Peor aún, parecía cómodo. Me molestaba ver cómo reía con sus padres, cómo hablaba de su infancia con ternura, mientras yo sentía que me consumía por dentro. No era ignorancia, era complicidad pasiva. Una tarde, mientras lavaba los platos, porque al parecer las visitas también colaboran, escuché a su madre hablar con una tía por teléfono, en el cuarto contiguo. No sabía que yo podía oírla. Dijo: no entiendo qué le ve a esa chica. Siempre tiene cara de enferma, y ni siquiera ayuda como es debido. Parece muda. Ese comentario me dejó paralizada. Era el tipo de juicio que no puedes responder, porque ni siquiera fuiste invitada a estar en la conversación. Esa noche lloré en silencio, en la ducha. Me sentía invisible, rechazada. Y lo peor era que Mark no decía nada. Nada. El hijo menor, de 14 años, me hizo una broma pesada escondiéndome el celular. Cuando lo recuperé, la pantalla estaba agrietada. Nadie se disculpó. La madre solo dijo: «Ay, los niños son así. Qué exagerada eres». Cada día había una microagresión nueva, un comentario sobre mi ropa, una burla por pedir leche vegetal, un gesto de desaprobación si me sentaba a leer en lugar de estar con ellos viendo programas religiosos. Llegué a pensar que estaba perdiendo la razón. Comencé a escribir en mi cuaderno todo lo que me pasaba. Pequeños apuntes. Lo hacía para no olvidarlo, para tener una prueba, al menos para mí misma, de que no era yo la exagerada. Lo más doloroso era la indiferencia de Mark. A veces, cuando hablábamos a solas, se mostraba frío, como si no quisiera incomodar a sus padres, tomando mi lado.
Me decía frases como, es su casa, tenemos que adaptarnos, o, después te lo compenso. No quería compensaciones, quería respeto. Un gesto mínimo de solidaridad. Un te entiendo sincero. Una noche, mientras cenábamos, su hermana me preguntó, ¿y tú qué haces exactamente? Digo, Mark dijo que te gusta escribir, pero ¿eso da dinero? Dije que era redactora freelance. Se rió. Su padre también. Así que básicamente no haces nada. Quise levantarme e irme en ese momento. Pero me quedé. Por orgullo, por miedo, o tal vez por esperar que Mark dijera algo. No lo hizo. Después de esa cena, supe que ya no había vuelta atrás. Estaba en el infierno, y no quería esperar el final del viaje para escapar. Fue una noche particularmente fría cuando todo explotó. Había intentado mantener la calma durante días, tragarme los comentarios hirientes, la indiferencia, la hostilidad velada. Pero esa noche, la tensión se volvió insoportable. Estábamos todos sentados en la sala viendo un programa de concursos. Yo estaba en una esquina, casi fuera del campo visual de todos, con mi cuaderno sobre las rodillas. Tomaba notas para un artículo que debía entregar. Fue entonces cuando la madre de Mark dijo en voz alta, «Y tú siempre estás escribiendo, ¿no? Algún día vas a hacer algo útil». No lo dijo como una broma, lo dijo con desprecio. Y todos rieron, incluso Mark. Esa risa fue la gota que rebalsó el vaso. Mi cuerpo se tensó, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré. Cerré el cuaderno con fuerza, y lo guardé. Me levanté sin decir palabra, y me fui al sótano. Nadie me siguió. Allí abajo, entre las paredes húmedas y la lámpara parpadeante, comencé a empacar mis cosas en silencio. Estaba decidida. No podía quedarme un minuto más en ese lugar. No por orgullo, sino por salud mental. Mientras doblaba mi ropa, oí pasos. Era Mark. Bajó con cara de fastidio, no de preocupación. Me preguntó qué hacía, por qué actuaba como una niña. Le dije con voz firme, me voy esta noche. Él se rió, pensó que bromeaba. Le repetí que no, que me iba, que no podía soportar más ser ignorada, burlada, aislada, que me dolía más que él no hiciera nada, que se quedara callado. Me miró por unos segundos, y su respuesta fue, haz lo que quieras, pero si te vas ahora, no me busques después. No dije nada, ni una lágrima, solo asentí con la cabeza. Punto. Volví a empacar. Tomé mi celular, mi mochila, y subí las escaleras. Nadie estaba en el pasillo. Me dirigí hacia la puerta de entrada, que crujió, como una alerta, cuando la abrí. Caminé hasta la reja del jardín, arrastrando la maleta con una mano y temblando con la otra. El aire helado me golpeó en la cara, pero se sentía mejor que cualquier cosa adentro. Llamé a una aplicación de transporte. El pueblo era pequeño, así que la espera sería larga. Me senté en una piedra, junto al buzón, y mientras veía la casa desde afuera, sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que vendría después. Alivio por, al fin, hacer lo que sentía correcto. Cuando el auto llegó, el conductor, un hombre mayor con cara amable, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Mentí. Subí al coche y al mirar por la ventana una última vez, vi a Mark en la puerta. No dijo nada, solo me observó. Y luego cerró la puerta. Era el punto de quiebre, el momento exacto en que dejé de intentar encajar y comencé a priorizarme. El auto avanzaba por las calles oscuras del pueblo, mientras el silencio del interior se mezclaba con el murmullo de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Yo iba mirando por la ventana, viendo cómo los árboles pasaban como sombras. Sentía el corazón palpitando fuerte, como si todavía esperara que alguien me llamara, que alguien intentara detenerme. Pero no pasó. La aplicación marcaba más de una hora de trayecto, hasta el hotel más cercano. El conductor no hacía muchas preguntas, pero sí me ofreció una botella de agua y una manta que tenía en el asiento trasero. Ese gesto de amabilidad me hizo derrumbar por dentro. Me tragué las lágrimas. No quería hablar, no aún. Cuando llegamos al hotel, era casi medianoche. La recepcionista, una mujer de unos 50 años,
Me miró con discreción, como si entendiera sin preguntar. Me dio una habitación en el segundo piso. Me encerré, me senté en la cama y simplemente respiré. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en días. A la mañana siguiente, revisé mi celular. Decenas de mensajes. Algunos de Mark, otros de su madre, incluso uno de su hermana. Todos en el mismo tono. ¿Qué te crees? ¿Cómo te vas sin decir nada? Nos hiciste quedar mal. Mark solo escribió: espero que estés feliz. No respondí. Cerré la aplicación. Fui a ducharme. El vapor caliente me envolvió, limpiando no solo el sudor y la suciedad, sino también parte del miedo que arrastraba. Me sentía como si estuviera recuperando algo que no sabía que había perdido: mi voz interior. Pasé 2 días sola en ese hotel. Escribí. Comí sin apuro. Caminé por el pueblo sin temor a los juicios ajenos. Vi películas en silencio. Nadie me preguntaba por qué no hablaba, por qué no sonreía. Nadie esperaba que actuara como la chica perfecta. Nadie me vigilaba. La tercera mañana, compré un pasaje en autobús y volví a mi ciudad. La casa me recibió con ese olor familiar que mezcla café viejo, libros usados y plantas secas. Me senté en el sillón con una manta y abrí el cuaderno donde había anotado todo durante el viaje. Lo leí de principio a fin. Por primera vez no me sentí culpable por haberme ido. Me sentí libre. Porque escapar, a veces, no es huir, es elegir vivir. Y eso fue lo que hice. Elegí vivir en paz conmigo misma. Hoy, meses después, todavía recibo indirectas en redes sociales de parte de algunos familiares de Mark. Su madre subió una historia diciendo que algunas personas no tienen educación ni respeto. Su hermana publicó un tuit diciendo: cuidado con las lobas con piel de oveja. No me importa, no he respondido a nada, porque aprendí que el silencio es a veces la mejor forma de gritar que no volverás a permitir que te traten así. Mark me escribió 2 meses después de eso. Primero para saber si necesitaba algo que había dejado, luego para decir que me extrañaba. No respondí, porque su indiferencia cuando más lo necesité pesa más que cualquier te extraño. Con el tiempo comencé terapia. Me ayudó a entender que lo que viví no fue una simple incomodidad. Fue violencia pasiva, manipulación emocional y abandono afectivo. Y que hice bien en marcharme. No todos entenderán tu decisión. Algunos pensarán que exageraste. Otros se ofenderán porque rompiste las reglas implícitas de soportar por amor. Pero ninguna de esas personas vivió lo que viviste tú. Así que, si alguna vez te encuentras en un lugar donde te hacen sentir menos, donde debes pedir permiso para existir, donde reírte parece una ofensa, recuerda esto: tienes derecho a irte, a cualquier hora, a cualquier lugar, aunque nadie te entienda. No me fui por orgullo. Me fui porque ya no podía quedarme sin traicionarme, y a veces eso es lo más valiente que puedes hacer.